Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jorge Enrique Álvarez Morales y este es un trabajo para la materia de práctica procesal civil y mercantil. En esta ocasión les voy a hablar sobre el tema de las sociedades mercantiles. Para comenzar, las sociedades mercantiles son aquellas organizaciones a través de las cuales se pueden llevar a cabo actividades de comercio. Para que éstas puedan ser reconocidas, el Código y la Ley General de Sociedades Mercantiles se encargarán de regular desde su constitución, así como sus actividades comerciales, al establecer, entre otros requisitos, que deben encontrarse legalmente constituidos y registrados ante la entidad jurídica. Dentro de las sociedades mercantiles existen diversos tipos y características. Estos tipos se establecen dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los cuales se distinguen dependiendo de la abreviatura que poseen al final, del nombre o de la razón social, las cuales a continuación les explicaré. Como primer ejemplo tenemos a la sociedad en comandita simple. Esta es una de las sociedades mercantiles en México de tipo personalista. Esto quiere decir que se puede realizar a gusto propio y con la existencia de socios colectivos. Eso sí, para constituir un negocio como persona moral bajo este esquema, debe existir uno o más socios comanditados que respondan de manera ilimitada a las obligaciones sociales y uno o más que únicamente tengan la obligación de pagar sus aportaciones. Además, el nombre jurídico debe conformarse por los nombres de uno o más socios, acompañados de la oración y compañía y otro equivalente. Además, la razón social debe contemplar sociedad en comandita, o como es más común sus abreviaturas, S.N.C. En cuanto al mínimo de capital, en este tipo de sociedades no está establecido, mientras que las reservas deben ser igual al 5% de las utilidades anuales, hasta reunir el 20% del total del capital fijo. Como segundo ejemplo, tenemos a la sociedad en comandita por acciones. Para entender este tipo de sociedades mercantiles en México, debes saber que está conformada por dos tipos de socios. Uno, los comanditados, y dos, los comanditarios. Los socios comanditarios pueden autorizar y vigilar la sociedad, pero no tienen la facultad de desenvolverse como administradores. Mientras tanto, los socios comanditados están obligados a cumplir con todas las obligaciones de la sociedad para con los terceros y efectivamente pueden administrar. En estas sociedades tampoco se establece un mínimo de capital y la reserva también debe ser el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% del capital social. El mínimo de socios es de 2, mientras que el máximo es ilimitado. El siguiente ejemplo se trata de las sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades de responsabilidad limitada son muy recomendables para pymes, sobre todo cuando se constituirán con una parte de capital familiar. Y es que la responsabilidad de estas sociedades está limitada al capital aportado, por lo que el patrimonio personal de los socios no se verá afectado en caso de que se contraigan deudas. Este tipo de empresas denominadas SRL están conformadas por participaciones sociales, es decir, el aporte de cada socio, y están a cargo de un gerente o director y dos administradores, llamados solidarios o mancomunados, o simplemente un consejo de administración. Sin embargo, el único que debe ser socio de la compañía es el gerente o director, también conocido como administrador principal. Pese a las flexibilidades, estas sociedades deben tributar y declarar el IVA, así como cumplir con normativas comerciales y de salubridad, entre otras. La siguiente sociedad se trata de la sociedad anónima. Esta es una de las sociedades más utilizadas en México y en el mundo, ya que sienta bases sólidas para posibles expansiones, crecimiento e incremento de capital. Estos tipos de sociedades mercantiles en México existen bajo una denominación y están conformadas por socios que tienen como única obligación el pago de sus respectivas acciones.
En la actualidad el mínimo del capital para constituir una sociedad anónima es de 40,000 pesos. En cuanto a la reserva, es necesario que sea equivalente al 5% de las utilidades anuales hasta completar el 20% del capital social fijo. El mínimo de socios es de 2, mientras que el máximo es ilimitado. Otro punto interesante es que su duración puede ser de 1 a 99 años. Por otro lado, las sociedades anónimas pueden ser cerradas o hacer oferta pública de sus acciones. Otro tipo de sociedad mercantil es la sociedad cooperativa. Una de las principales particularidades de esta sociedad es que ofrece rendimientos por trabajo y consumo. Además, todos los socios deben pertenecer a la clase trabajadora. A diferencia de muchas otras sociedades, su fondo de reserva es de 10 a 20% del rendimiento de cada ejercicio social, lo cual debe estar establecido en el acta constitutiva. En cuanto al acta, también debe contener la duración de la cooperativa, importe del capital social variable, domicilio y bases para practicar la liquidación de la sociedad, entre otras cosas. La siguiente sociedad se trata de la sociedad en nombre colectivo. Esta sociedad se trata de aquella que existe bajo una razón social y que además demanda que todos los socios respondan a las obligaciones sociales de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria. La razón social tiene que conformarse con el nombre de uno o más socios, y en caso de que no figuren todos en esta, se añadirá la palabra compañía o equivalentes. Esta se encuentra entre las sociedades mercantiles que no requieren de un mínimo de capital, y su reserva, al igual que en la mayoría de los otros tipos de empresas o negocios, deben de presentar el 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital social fijo. Después tenemos a la sociedad anónima de capital variable. Por ventajas como la flexibilidad que otorgan a sus socios y el relajamiento de las medidas para modificar el capital social, las empresas de sociedad anónima de capital variable, por sus siglas empresas SADCB, son las más comunes en México. A diferencia de las sociedades anónimas, las SADCB, el capital social es susceptible de aumentar o disminuir mediante condiciones que se deben pactar en el contrato constitutivo. Otra distinción importante es que en caso de exclusión o separación de un socio, la sociedad no le puede retener su parte de capital y utilidades mientras concluyen las operaciones pendientes con él. Es decir, la liquidación del haber social no tiene por qué esperar al proceso de separación del socio. Esto viene en el artículo 15 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Continuaremos con la sociedad por acciones simplificada. La sociedad por acciones simplificada, por sus siglas SAS, es una figura jurídica creada en México en el 2016. Todo esto con el fin de modernizar y simplificar el proceso de constituir una empresa. La SAS es la única sociedad mercantil que puede ser constituida por una sola persona física. Por lo tanto, no es de sorprenderse que sea tan recurrida por contribuyentes del régimen de actividad empresarial para poder constituirse como sociedad de manera simple. Pero ojo, si bien se puede tramitar en línea y de forma gratuita, involucra otros trámites posteriores que son costosos, como lo son la suscripción y pago del capital social, la fusión, la escisión y la transformación por rebasar el tope máximo de ingresos anuales, equivalente a 5,860,000 pesos. De ahí continuamos con la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, por sus siglas la SAPI. La SAPI es la figura jurídica con la mayor flexibilidad en su gobierno corporativo y la que más protege a los socios minoritarios. Si bien la sociedad anónima fue reformada desde el 2014 para dar mayores libertades a los socios, la SAPI continúa siendo la única en varios aspectos. En efecto, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión cuenta con condiciones especiales, como el derecho de socios minoritarios, la adquisición de acciones,
el reparto de dividendos, consejo de administración y transparencia. Cabe destacar que la sociedad anónima puede convertirse en SAPI, observando los lineamientos del capítulo 1 de la Ley del Mercado de Valores y en lo no previsto los ordenamientos generales de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a la Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. La Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por sus siglas SAPI-DCB, ofrece las mismas condiciones que la SAPI, con la única diferencia del capital variable. En estas sociedades el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios, o bien de disminuir a causa del retiro parcial o total de las aportaciones, tal cual se estipula en el capítulo 8 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Finalmente, es de subrayar que la SAPI-DCB se puede transformar en Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil, la SAPIP, o Sociedad Anónima Bursátil, la SAP. Estos fueron algunos de los ejemplos de sociedades que son reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles en nuestro país. Y como conclusión, si bien todas persiguen algún tipo de objetivo económico, las sociedades mercantiles se dividen en 10 tipos según su finalidad, la participación de los socios y formas de administración. Y de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, todos los tipos de sociedades mercantiles deberán formarse ante un notario público a través de una escritura constitutiva y con un cierto capital social que podrá ser o no variable. Pues con esto concluyo el tema. Mi nombre es Jorge Enrique Álvarez Morales. Esto fue un trabajo para la materia de práctica procesal civil y mercantil y muchas gracias por haber escuchado.